Se muestra la gráfica de la función posición de dos partículas, donde t es dado en segundos. Yo voy a describirles una de las gráficas. Entonces, lo primero que hacemos es trazar la gráfica de la velocidad. ¿Ok? Y para trazar la gráfica de la velocidad, pues identificamos dónde tenemos tangentes horizontales, en 1 y en 3. Entre 0 y 1, la función es creciente. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha, las pendientes de la recta tangente son bien grandes, por lo tanto estoy por aquí. Entre 1 y 3, la función de desplazamiento es decreciente, por lo tanto la primera derivada es negativa. Y entre 3 y 4, pues nuevamente la función de desplazamiento es creciente, por lo tanto la primera derivada es positiva. Entonces esto es la gráfica de la velocidad. Necesito la aceleración para poder responder a la pregunta. Entonces la aceleración pues tiene aquí un punto, ¿verdad? Una tangente horizontal. Y observe de que entre 0 y 2 la velocidad es una función decreciente, por lo tanto la aceleración es negativa. Vamos a suponer que vamos a algo así. Y entre 2 y 4 la velocidad es una función creciente, por lo tanto la aceleración es positiva. Y esto es la aceleración. Y esto es el desplazamiento. Ok, entonces dice que acelera si la velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Ok, y desacelera si la velocidad y la aceleración tienen signos opuestos. Por lo tanto, entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a tomar este color y mire, entre 0 y 1, entre 0 y 1, la velocidad que está pintado de rojo y la aceleración de verde tienen signos opuestos. Por lo tanto, en este intervalo, aquí, desacelera. ¿Ok? Por otro lado, entre 1 y 2, aquí en este intervalo de aquí, entre 1 y 2, la velocidad y la aceleración toman valores negativos. Por lo tanto, en este intervalo, acelera. Y entre 2 y 3, nuevamente la velocidad toma valores negativos y la aceleración positiva. Por lo tanto, en este intervalo, la función vuelve a o la partícula vuelve a acelerar. Y de 3 a 4, observen ustedes, tanto la aceleración como la velocidad son positivos, por lo tanto, en este intervalo, nuevamente acelera. ¿Ok? Si es que el mismo patrón, pues usted sigue y traza la siguiente gráfica, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Dice, si una bola se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies, entonces su altura después de 3 segundos es s igual a 80t menos 16t al cuadrado. Determine el tiempo en que la bola alcanza su altura máxima. Pues la bola va a alcanzar su altura máxima cuando la velocidad sea igual a 0. Por lo tanto, entonces la velocidad es igual a s' de t. Y esto es igual a 80 menos 32t. ¿Ok? Si nosotros igualamos a 0, pues ¿qué implica esto? De que t es igual a 2.5 segundos. Después de 2.5 segundos, entonces alcanza su máxima velocidad, su máxima altura. ¿Y cuál es la altura máxima? La altura máxima, pues, se obtiene sustituyendo en el t por 2.5. Y esto es igual a 80 por 2.5 menos 16 por 2.5 elevado al cuadrado. Cuando usted hace la operación, esto le da 100 pies. ¿Ok?
Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Realmente esta es una función cuadrática, ¿ok? Que si usted llega a completar cuadrados, pues esto va a ser una parábola que abría hacia abajo. Por lo tanto, pues tiene un máximo, ¿ok? Dice, determine la velocidad cuando la bola está a una altura de 96 pies. Pues lo que tenemos que hacer en primer lugar entonces es determinar el tiempo que ha transcurrido hasta que la altura sea de 96 pies. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es igualar el desplazamiento a 96. En nuestro caso, pues ¿qué tenemos? 80t menos 16t al cuadrado igual a 96. De aquí que tenemos que 16t al cuadrado menos 80t es igual a menos, o más, perdón, 96 es igual a 0. Factor común, podemos extraer el factor común 16 y nos queda t cuadrado menos 5t más 6. Igualado a 0, cuando usted factoriza nos queda t menos 3 por t menos 2. Igual a 0. Entonces los tiempos, t es igual a 2 segundos y t es igual a 3 segundos. Obviamente, pues, como les había mencionado, ¿verdad? La función que describe el desplazamiento es una función cuadrática. Y obviamente tiene una simetría con respecto al vértice, ¿ok? Entonces la pregunta es, subiendo y bajando. ¿Cuándo sube? Pues sube en el menor tiempo, ¿no? Aquí sube y aquí baja. Entonces hay que calcular v de 2 y v de 2 será 80 menos 32 por 2. Y esto es 16 pies por segundo. ¿Ok? Y por otro lado, v de 3, recuerde que la velocidad, ahora el tiempo subiendo, la función es creciente y bajando es decreciente. Por lo tanto, usted tiene 80 menos 32 por 3. Y esto va a ser igual a negativo 16 pies por segundo. Entonces, en un caso aumenta y en un caso disminuye. ¿Ok? Bien. Entonces ya vimos un ejemplo, un par de ejemplos de desplazamiento, ¿verdad? Uno horizontal y uno vertical. Biología. Sea n igual a f de t, el número de individuos en una población animal o de plantas en el tiempo t. El cambio del tamaño de la población entre los tiempos t igual a t sub 1 y t igual a t sub 2 es delta de n igual a f de t2 menos f de t sub 1. Y la razón de cambio es el cambio en la población sobre el cambio en el tiempo. Y habíamos visto que delta de n es f de t2 menos f de t sub 1 sobre el cambio en el tiempo, que es t2 menos t sub 1. Si usted le aplica el límite cuando el delta de t tiende a 0, pues llegamos a la derivada o al cambio o a la razón de cambio instantánea de la población respecto del tiempo. ¿Ok? Si es que, pues nada, vamos a tratar de resolver este ejemplo. Voy a usar este espacio porque realmente no tengo mucho, ¿verdad? Dice, suponga que una población de bacterias se cuadriplica cada hora y empiezan con 500 bacterias. Entonces vamos a suponer que n de t es el número de bacterias después de t horas. Entonces, en el tiempo inicial tenemos 500. ¿Ok? Después de una hora dice que se cuadriplica, es decir, n de 1 va a ser igual a 4 por 500. No multiplique porque lo que queremos es un patrón. N de 2 se cuadriplica otra vez, es decir, es 4 por 4 por 500. Y esto es 4 al cuadrado por 500. Entonces, pues mire usted, cuando estamos en cualquier tiempo, si usted sigue el patrón, aquí es 4 por 500, aquí es 4 al cuadrado, aquí ¿qué será? Será 4 a la t, ¿verdad? Por 500. Este es el número de bacterias después de t horas. Ya tenemos entonces la expresión. Ahora dice,
Encuentre una expresión para el número de bacterias n después de t horas y úsela para estimar la razón de cambio promedio en la población después de 2.5 horas. Entonces, la razón de cambio promedio, es decir, el n average entre 0 y 2.5, ¿verdad? Será n de 2.5 menos n de 0 y todo esto dividido por 2.5 menos 0. Entonces n de 2.5 pues será 4 a la 2.5 por 500 sobre menos n de 0 que es 500. Y todo esto dividido por 2.5. ¿Ok? Entonces, pues recuerde que 2.5 es 5 medios. Entonces, factorizamos el 500 y nos va a quedar 4 a la 5 medios menos 1. Y todo esto dividido por 2.5. 4 a la 5 medios, raíz cuadrada de 4 es 2, sería 32. Entonces la respuesta es 500 por 31 sobre 2.5. ¿Cuáles son las unidades? Pues estos son bacterias por hora. ¿Ok? Entonces, eso es la expresión. ¿Ok? Así que no vamos a